En este módulo miraremos los procedimientos de las visitas del control de inversión un poco más a fondo. Encontraremos parámetros y pautas que nos permitirán desarrollar eficazmente la verificación de los créditos otorgados por la entidad financiera. Para este módulo tenemos dos objetivos claros. El primero es el obtener la información financiera y productiva del crédito en los expedientes que reposan en las oficinas del Banco Agrario asignados para la realización de los controles de inversión. El otro objetivo es establecer los parámetros que permitan verificar las inversiones de créditos otorgados por el Banco Agrario, que tengan o no acceso al incentivo a la capitalización rural. Miraremos, en este caso, el primer objetivo, que va encaminado al procedimiento de la visita a las oficinas del Banco Agrario. En este orden de ideas, el asesor debe verificar la información que se monta en página. De faltar esta información, debe recolectarla y completarla. La información ustedes la encontrarán siempre en el módulo del Banco Agrario en la página de SEBAR. Si falta información, si se debe completar, el asesor debe presentarse ante la sucursal correspondiente del Banco Agrario con el listado de las solicitudes asignadas para En lo posible, la sucursal del Banco Agrario tiene un tiempo prudencial de 5 días para entregar la documentación al asesor o se programará de mutuo acuerdo. Si el expediente está disponible, se procede a extraer la información inmediatamente. Recuerden que la documentación requerida es la carta de aprobación del crédito, la tabla de amortización, la solicitud del crédito y la planificación del proyecto. De no poder acceder a la información del cliente, en la sucursal del Banco Agrario se informará al supervisor encargado, quien se encargará de comunicarse con la gerencia de la unidad técnica del Banco Agrario para informar lo sucedido y obtener los documentos para la ejecución de la visita. Por otra parte, una vez tenemos esa documentación clara, vamos a establecer el segundo objetivo, que son los parámetros que nos permiten verificar las inversiones de créditos otorgados por el Banco Agrario, que tengan o no acceso al incentivo a la capitalización rural. Aquí empezaremos a mirar el procedimiento de la visita al predio. Para el procedimiento de la visita al predio, el asesor debe primero revisar la información que tenemos en página, revisar la documentación del cliente, como ya les dije, la carta de aprobación, tabla de amortización, planificación del proyecto o anexo 2 del informe de la visita a campo. También, cuando la inversión sea objeto al ICR, verificar el número del ICR y determinar el o los rubros objetivos de la inversión. Organizar las rutas dando prioridad a los vencimientos y a los rubros que no puedan acceder a prórrogas. Básicamente lo que son equipos e implementos agrícolas. También el asesor debe, si falta información, como ya lo dije anteriormente, recolectar, verificar y completar la información de contacto del cliente. Posteriormente, comunicarse con el beneficiario del crédito para programar la visita de control de inversión. Actualizar los datos del cliente, como el teléfono, la dirección y la actividad del cliente contactado. Y
la visita programada en el sitio web. Hay unos pasos a pasos que ustedes van a ver en el diligenciamiento del formulario único donde están los estados. Ahí podemos empezar a mirar si es asignación, si es un cliente contactado o si es una visita programada, entre otros procesos. Es obligatorio validar con el cliente telefónicamente el estado actual de las inversiones. Importante, ¿por qué? Porque si ustedes están desarrollando el control de inversiones y contactan al cliente, más no le solicitan preguntar por el estado actual de la inversión, pues se corre el riesgo de que cuando se vaya el cliente no haya terminado inversiones. Y esas visitas posiblemente no se hagan efectivas. Vamos a mirar la terminación de un proceso. Si se identifica que el beneficiario del crédito ha fallecido o este no tiene codeudor o se realizó la cancelación total de la obligación por parte del beneficiario, el asesor, ¿qué es lo que debe hacer? Primero, pues reportarle al supervisor de campo por medio de la página, solicitar la terminación del proceso, enviar por correo electrónico la solicitud de la terminación del proceso y adjuntar los soportes pertinentes que justifiquen la situación presentada, el por qué se está terminando este proceso. En caso de que la terminación del proceso sea por cancelación de la obligación, el asesor debe presentar y adjuntar el anexo 3, firmado por el director de la sucursal del banco en donde fue solicitado el crédito. Este anexo debe montarse en página. La solicitud de terminación del proceso es verificada y aprobada por el supervisor de campo. Es importante en que si se nos presentan casos de clientes ilocalizables, se debe reportar a la unidad técnica a través del supervisor de campo, quien aprueba o no la terminación del proceso. En el caso de que el cliente no haya terminado inversiones dentro de los plazos establecidos, se debe asesorar al cliente sobre los pasos a seguir para radicar la solicitud al banco, informarle la fecha límite de terminación de las inversiones y los soportes del gasto necesarios según el tipo de rubro financiado. El asesor debe generar la novedad en el sitio web de CEBAR, adjuntando el soporte respectivo. Anexo 3, carta de solicitud de prórroga firmada por el beneficiario, en el campo adicionar prórroga. Ojo, es importante, las prórrogas iniciales no se pagan debido a que no hay desplazamiento al predio. Y aquí la importancia de contactar al cliente y saber el estado actual de la inversión. El asesor debe notificar al director de la sucursal del trámite de la prórroga a través de comunicación escrita, la cual debe registrar con el recibido del director de la sucursal. Al confirmar la terminación o no de una inversión y o no radicación de prórroga con el cliente, se debe programar la visita vía telefónica al predio. Se debe solicitar que al momento de la visita se tengan los soportes del gasto, adjuntar los soportes pertinentes que justifiquen la situación presentada. El control de inversión se debe realizar en el predio objeto del proyecto productivo y se deben verificar las inversiones.
Importante, en caso de presentarse incumplimiento y que el cliente informe que no termina la inversión y si es objeto de ICR, se debe realizar un documento en el cual se deje registro que el cliente renuncia al incentivo, el cual debe ser adjuntado a los soportes del informe final. Recomendaciones importantes y prácticas para el desarrollo del control de inversiones, como antes de salir recuerde verificar sus equipos y herramientas, papelería necesaria, revise muy bien el medio de transporte, los equipos y herramientas mínimos necesarios para el desarrollo de las actividades de campo son los equipos que deben llevar a campo son el GPS calibrado, el celular, pilas de repuesto, botas de caucho, bolígrafos, el carnet personal. Recuerden, es fundamental que se presenten como funcionarios de CEBAR. La libreta de notas, cámara fotográfica, cinta métrica o flexómetro, memoria de repuesto, impermeable y o bolsa plástica, papelería y la tabla de soporte. Dentro de la papelería es importante que lleven la carta de aprobación, la tabla de amortización, la planificación, el formato de reporte de visita al predio en casos asociativos y el anexo 17B, certificando el control de la visita. Los podemos descargar en www.cebar.net en la zona restringida por usuario único en el módulo de Banco Agrario en el link descargas. Antes de iniciar su visita, explíquele al cliente nuevamente el objetivo de la visita y las actividades que se realizarán. Los equipos que ustedes están llevando a campo tienen unas funciones muy específicas. El caso de la cámara fotográfica busca que se tomen por lo menos 5 fotos objetos de la inversión, una panorámica del proyecto, 3 detalladas y una del ingreso al predio. Recuerde que la persona que atiende la visita debe salir en mínimo una de las fotos y la fachada y el nombre del predio. Estas deben ser presentadas en el formato de registro fotográfico con una breve descripción. Asimismo, georreferenciar como mínimo 8 puntos que cubran y rodeen el área de la inversión, 2 puntos de ruta al predio y un punto en la cabecera municipal. Las unidades deben registrarse en grados, minutos y segundos, y aquí vuelvo y resalto, las unidades del GPS deben ser registradas en grados, minutos y segundos. También es importante registrar la precisión y el número de satélites del GPS. Esto debe ser presentado en el anexo 18, en el formato de la georreferenciación del predio. En caso de imposibilidad en utilizar el GPS en el control de inversiones, se debe anexar una carta informando el por qué no se realizó la georreferenciación por una entidad autorizada, como cuáles: la inspección de policía, la alcaldía, el director de la sucursal del Banco Agrario, correspondiente al asesor según sea el caso. Se deben solicitar los soportes del gasto de la inversión y o facturas que cumplan con los requisitos exigidos por Finagro. Los acabamos de mirar en el módulo anterior, donde les decía, es importante que la factura esté bien diligenciada, que las fechas que tengan sean coherentes pues con los plazos, que tenga la empresa pues tenga su registro ante la DIAN, esté constituida, tenga NID y demás, que se encuentre pagada a nombre del cliente por el valor comprado, entre otros temas.
Si el cliente le entrega el soporte que no cumple con lo exigido por Finagro, el asesor debe diligenciar y adjuntar un anexo explicativo, en el cual registran la situación presentada. En caso de no encontrar la inversión aprobada por el banco o que no cumpla con la antigüedad del gasto, se deben tomar las fotos de lo encontrado, diligenciar el formulario único y describir la inversión, siendo específico y claro. Emita conceptos técnicos, bastante importante, técnicos, profesionales, y no opiniones personales o del cliente, para que la información sea entendible. Aquí es importante que en el caso de ser un control de inversiones asociativo, se debe diligenciar el anexo 17, anexo 18, registro fotográfico por cada uno de los beneficiarios del crédito, y un anexo 17A y 19 global de la obligación. Estos anexos se encuentran reposados en el formulario único, por lo cual vuelvo y les recomiendo, miren muy bien el módulo del formulario único para que haya claridad sobre los diferentes procesos y la información que debe estar contenida en este proceso. Una vez realizada la visita de control, el asesor debe ingresar a la página, al link de zona restringida, usuario único, módulo del Banco Agrario, y registrar la información en los formatos establecidos, los cuales se relacionan a continuación. Recuerden, nosotros tenemos que entregar un anexo 17, un anexo 18, un registro fotográfico, un FUIC en caso de que tenga ICR, un anexo 19. Resulta que el formulario único es precisamente eso, unificar todos los formatos, el anexo 18, el anexo 17, el anexo, el registro fotográfico y el FUIC de tener ICR. Pero adicional a esto, se deben adjuntar los formatos en PDF de el anexo 17B en la certificación del control de inversión de la visita. Recuerden que ustedes ya en el anexo 17B impreso lo diligencian frente al cliente para que lo firme. Deben también montar pues el registro fotográfico que ya se adjunta al formulario único, los soportes del gasto, si la inversión sobre todo es sujeto a incentivo de la capitalización rural. El anexo 2 de los requisitos para la elegibilidad del ICR y un anexo explicativo si se requiere. Para el diligenciamiento del formulario único, por favor recuerden, visiten el módulo de capacitaciones en donde encontraremos una breve pero bastante importante instrucción de cómo diligenciar el formulario único. El formulario único es diligenciado en página y posteriormente es revisado por el respectivo supervisor de campo o el asistente de apoyo en un plazo máximo de 4 días. Si la solicitud cumple con los requisitos, se da la aprobación a la misma y en caso de presentar incumplimientos se realiza la respectiva devolución interna al asesor, quien debe subsanarla en máximo 2 días. Quiere decir esto simplemente que cuando ustedes envíen el documento a revisión, el asesor tendrá un plazo, el supervisor o el asistente tendrán un plazo máximo de 4 días para haber hecho la revisión. De generarse alguna devolución interna, habrá un plazo máximo para dar respuesta a esa inconsistencia de 2 días. En el caso de que el asesor requiera radicar el informe días antes al tiempo límite, deberá informar y coordinar con el supervisor o asistente para dar prioridad a la solicitud y no permitir que se radique fuera de los tiempos establecidos.
A partir del momento en que la solicitud es aprobada por el supervisor de campo y asistente, ustedes como asesores deben imprimir los formatos respectivos, hacerlos firmar por el cliente y dirigirse a la oficina de la sucursal correspondiente del Banco Agrario con dos paquetes de documentos como se les había dicho anteriormente. Uno es para radicar en el banco y el otro paquete para ser adjuntado en la página con sus respectivas firmas y sellos de la sucursal luego de haber sido radicados en la oficina. Posteriormente, el supervisor de campo o el asistente revisarán el anexo 19 y si éste cumple con los requisitos, la solicitud pasa a estado de radicado. Una vez pasado a radicado, el informe es impreso y enviado a los profesionales de la unidad técnica del Banco Agrario para su revisión. Si el proceso de revisión por parte del Banco Agrario se generan inconsistencias y requerimientos para su manejo, deben seguir los lineamientos del procedimiento del manejo de inconsistencias. En caso de presentarse cualquier tipo de anomalía no descrita en el presente procedimiento, se debe reportar al supervisor de campo o al coordinador del producto, quien dará las indicaciones pertinentes para proceder. A partir de la fecha del envío a verificación del informe por parte del asesor al supervisor de campo y o asistente de apoyo, debe efectuar la revisión en un tiempo máximo de 4 días. Ya lo habíamos mirado. Para el trámite de devoluciones internas, como las devoluciones externas, sean de la unidad técnica o de la unidad de incentivos del Banco Agrario, el asesor y cada uno de ustedes debe dar respuesta en un tiempo máximo de 2 días. Para la solicitud de reasignación de visitas, debe ser solicitada con 5 días, 5 días de asignar la visita y obviamente con una causa justificada en la zona de la cobertura. También miraremos los tiempos para la realización del control de inversiones. Recuerden, el productor tiene un plazo inicial de 180 días para hacer inversiones, para notificarle al banco y que el banco le notifique a Finagro que se hicieron esas inversiones. En ese orden de ideas, la asignación que el Banco Agrario nos la está entregando entre el día 120 y 130. SEBAR está asignando entre el día 130 y 140. Quiere decir que cada uno de ustedes como asesores deberá revisar la documentación, localizar y contactar al cliente entre el día 140 y 150. De esta misma forma, en este mismo plazo, realizar la visita y generar el informe. En el día 150 y 160 se debe enviar a revisión y corrección de informes. Una vez hayamos pasado por este procedimiento, entre el día 160 y 180 debe estar radicado en el Banco Agrario, en estudio del banco y envío de documentación a Finagro. Estos tiempos son claves, son fundamentales. En los procesos de ICR, como ya se los había dicho en el módulo de crédito agropecuario, es fundamental el cumplimiento de nuestra labor, porque si nosotros fallamos, el cliente puede solicitar a la entidad financiera que sea pagado, porque fue por un mal manejo de la entidad. Por eso es pero tan importante que tengamos claro sobre las líneas de tiempo. Les recomiendo mírenlas, ténganlas presentes. Si tienen alguna duda, por favor notifíquenlo. Se reforzará el tiempo necesario. Pero estos son los parámetros que debemos cumplir. En caso tal de que entre el día 150 y 160
se haya solicitado la prórroga, pues tendremos un nuevo plazo para hacerlo, y en ese nuevo plazo debemos hacer revisión de documentos, nuevamente la localización y el contacto con el cliente, la radicación de la ampliación de la prórroga en caso de que sea un incumplimiento parcial, entre el día 180 y 250. Entre el día 250 y 260 se debe haber enviado la revisión y corrección de informes y se debe haber radicado en la oficina del Banco Agrario. Entre el día 260 y 270 el banco hace el estudio y envía la documentación a Finagro. ¿Qué es importante acá? Si ustedes están haciendo un control de inversiones que solicita una prórroga, pues las facturas, como mínimo, deben estar posteriores a la fecha de los 180 días. Sencillo, si yo cumplía mis 180 días el 23 de mayo, pues las facturas procederán a estar posteriores al 23 de mayo. En caso de que se solicite ampliación de la prórroga y de que se haga efectiva, se tendrán otros nuevos plazos, y es que tendremos del día 270 al 340 para hacer la revisión de documentos, nuevamente la localización y el contacto con el cliente, envío y revisión y corrección de informes, entre el día 270 y 340. Entre el día 340 y 350 se debe haber radicado en la oficina del Banco Agrario, y entre el día 350 y 360 el Banco Agrario pues habrá hecho su estudio y habrá enviado la documentación a la entidad financiera. Miren, los plazos son claros, es importante que los tengan presentes. Es claro y es fundamental que estos son los procedimientos a seguir y los tiempos establecidos para cada uno de sus procesos.